El día de hoy viajamos a la paradisíaca isla de Santorini para visitar una de las ciudades antiguas mejores conservadas del mar Egeo y de Grecia, conocida como Antigua Thera. Este sitio, además de contar con ruinas muy bien conservadas y espectaculares vistas, preserva uno de los santuarios, tallados en la roca, más inusuales que hemos visto. Además, al final del video visitaremos la cueva Zoodojos, que se traduce como que da la vida, la única fuente de agua potable de la antigüedad en la isla que queda a una corta distancia de la antigua población. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. La isla de Santorini tiene una historia de lo más peculiar. Estuvo habitada desde la prehistoria hasta el 1500 a.C., donde una gran explosión volcánica destruyó gran parte de la isla y cubrió con ceniza sus poblaciones, una de las cuales, con el nombre de Akrotiri, fue redescubierta y hoy se la considera como la Pompeya griega. Luego estuvo deshabitada por siglos hasta el siglo VII o VIII a.C., cuando fue repopulada por un contingente que provenía de Esparta. Esta ciudad toma el nombre del líder del grupo y fundador de la ciudad, Feras. No obstante, la gran mayoría de los edificios pertenecen a la época helenística, cuando la isla estaba bajo el dominio de la dinastía ptolomeica, que tenía su sede en Egipto, la misma dinastía a la cual pertenecía Cleopatra, mientras que el resto de los edificios pertenece a la época de dominación romana. Antigua Thera se encuentra en el sureste de la isla de Santorini, en la cima de una montaña, limitando al norte con la actual Kamari y al sur con el pueblo de Périsa, donde en la antigüedad estaban los puertos de la ciudad. El sitio arqueológico está formado por tres secciones. La parte alta, donde había un cuartel con soldados y las casas de las familias más adineradas. Una sección media, donde estaban las casas de la plebe, así como los edificios públicos. Y una parte más baja que no pudimos explorar porque se encuentra cerrada al público, donde se encontraba el santuario de Ptolomeo III, así como otros edificios de culto. Además, existe el camino de acceso, parte del cual se encuentra fuera del sitio arqueológico y junto al cual se encuentra el cementerio norte. Subiendo por una calle a la parte más alta, pasamos por varias habitaciones para llegar a las barracas de los soldados. Antigua Thera era una de las posesiones de ultramar del reino helenístico de Egipto, y aquí tenía apostado un gran batallón, al mando de un comandante, el cual también tenía el rol de mandatario de la isla y que estaba designado por el monarca. Este edificio era el centro de mando del comandante y de sus hombres. Se pueden ver algunos detalles interesantes como las bases de las columnas, así como una sección del drenaje de agua de lluvia que se encuentra al descubierto, del mismo estilo que vimos en Ramnus en un video anterior. El siguiente gran edificio en las cercanías se cree que fue un gimnasio para el batallón, pero existen disputas al respecto. Se preservan las bases de las estatuas, así como algunas paredes divisorias. Y es que en tiempos bizantinos, en toda esta área se construyeron unas casas, pero de forma muy precaria. Bajando un poco hacia la costa, encontramos la zona residencial de las familias más adineradas. Aquí encontramos varios detalles interesantes, así como de elementos decorativos. Para la construcción se utilizó mayormente piedra caliza local, alternada con piedra volcánica roja y negra, utilizada en menor medida. Además, se preservan algunos frescos en uno de sus muros, con colores muy vívidos. Pero el detalle más llamativo de todos, y que veremos alrededor de todo el sitio arqueológico, son las grandes cisternas con columnas utilizadas para almacenar el agua de lluvia. La gran mayoría de los edificios lamentablemente solo se puede apreciar desde afuera, ya que está prohibido el acceso. Continuando por la calle, dejamos atrás las mansiones para llegar a la zona de culto, donde se encuentran dos de los principales santuarios de la ciudad. Descendiendo por las escaleras se encuentra el santuario a los dioses egipcios, donde eran adorados Serapis, Isis y Anubis. Esto tiene sentido, que con el dominio de la isla por parte de Egipto se incorporara el culto a sus dioses. Este santuario era de la mitad del siglo III, aunque el culto a estos dioses había comenzado unas décadas atrás. Del santuario solo quedan los nichos para las ofrendas, un asiento a la izquierda y dos grandes cisternas para almacenar el agua necesaria para los ritos.
Junto al santuario de los dioses egipcios se encontraba el templo más importante de la población, dedicado a Apolos Picios. Este templo era del siglo VII a.C., pero en tiempos bizantinos fue construido una iglesia sobre sus restos, utilizando la expolia del propio templo. Aquí se pueden apreciar los elementos decorativos de ambas épocas. Descendiendo por las escaleras, llegamos a las áreas destinadas a la población general, donde se encuentran los edificios públicos más importantes. De estos, el de mayor tamaño era el teatro, que tenía una capacidad para 1500 personas y que se construyó por partes desde el siglo II a.C. y se terminó de construir en época romana. Según testimonio epigráfico, el teatro fue utilizado también como boleuterión, o sea, como consejo de los ciudadanos nobles donde se decidían los asuntos gubernamentales de la ciudad. En la cercanía del teatro había un baño de época romana que incluía letrinas y un caldarium, aunque este no lo pudimos filmar de cerca. Junto a los baños comenzaba el ágora. Aquí se encontraba el edificio más importante de la ciudad, que era la Stoa Basílica de comienzos del siglo III a.C. En el centro de este edificio, incorporadas en uno de los muros, existen dos tablas de piedra que documentan la promesa de un ciudadano privado de hacerse cargo de las reparaciones y la renovación del edificio. Durante estos trabajos de renovación se agregaron también las estatuas del emperador y su familia en la parte norte del edificio, aunque de estas solo quedan las bases de las estatuas. Frente a la misma se encuentra la conocida como la Casa de Tige, por los fragmentos encontrados de la estatua de Tige, la diosa de la fortuna. De esta casa lo que destaca es el atrio, donde 4 columnas sostenían el techo y en el medio de las mismas había una mini piscina para la captura del agua de lluvia que la canalizaba a una cisterna subterránea. Descendiendo por el camino de acceso, pasamos por los restos de algunos edificios, para llegar a la ruina más llamativa del sitio arqueológico, que es el Temenos de Artemídoros, un santuario tallado en la roca por un sacerdote llamado Artemídoros que tiene representaciones de sí mismo, altares, numerosas escrituras, aunque no se pueden ver a simple vista, y varios relieves. Uno del delfín de Poseidón Pelagios junto al perfil de su propia cara, otro del león de Apolo Estefanéforos, que es el que se aprecia menos, y el último y más impactante del águila de Zeus de Olimpia. Artemídoros era un sacerdote proveniente de la ciudad de Perga, de la región de Anatolia en la actual Turquía, que, por un sueño que tuvo, decidió pasar los últimos años de su vida en Cera, donde fundó santuarios y trabajó para mejorar la ciudad, y donde, en agradecimiento, se le otorgó la ciudadanía, además de otros reconocimientos. Cabe decir que este tipo de santuario grabado en piedra es inusual, pero nosotros habíamos visitado otro hace un par de años con unos paralelismos sorprendentes con la historia de Artemídoros. Nos referimos a una cueva en el Mortimeto, y Mitos en griego, que queda en las cercanías de Atenas y consiste de un santuario bajo tierra dedicado a las ninfas y a Pan, donde el autor también se talló a sí mismo en la roca y que, gran casualidad, era proveniente de antigua Cera. Pero esta cueva tiene otro detalle sorprendente. Algunas fuentes consideran que es la cueva que inspiró a Platón para su alegoría. Dejamos el enlace en la descripción al video completo. Descendiendo un poco más por el camino, llegamos a la iglesia de San Esteban, Aios Stephanos en griego, datada del siglo VIII después de Cristo, que fue construida sobre los restos de la nave principal de una iglesia mucho mayor del V o VI siglo de nuestra era y que se cree que fue destruida por un terremoto. Bajando aún más, casi en la salida del sitio arqueológico, se encontraban dos pequeños santuarios: el Lerón de Artemídoros y el templo de Afrodita.
Una vez fuera del sitio arqueológico oficial, junto a la carretera nueva se puede ver parte del camino viejo, con su empedrado en buen estado y las bases de numerosas tumbas y monumentos funerarios. Además, en este cementerio se encontró una de las lápidas más antiguas escritas en griego, hoy expuesta en el Museo Epigráfico de Atenas. Esta lápida es del siglo VII a.C., está hecha de piedra basáltica y conmemora la muerte de 8 hombres. Cabe decir que tiene muchas peculiaridades interesantes, como letras que cayeron en desuso, como la letra copa, precursora de la letra latina Q, y parte de la escritura en retrógrado, o sea, de derecha a izquierda con las letras invertidas. Ya volveremos a este museo en un futuro video. Para visitar la fuente, fue necesario hacer una pequeña caminata de unos 10 o 15 minutos por un sendero que parte del final del cementerio. En el camino vimos también algunos restos antiguos, algunos que no se entienden muy bien qué son, mientras que existe otro que parece una tumba con un sitio para dejar ofrendas. Luego de descender unos 20 metros, llegamos a la cueva donde se encuentra la fuente. Junto a la cueva se encuentra una pequeña capilla dedicada al profeta Elías. En la cueva se encontraron restos de canalizaciones antiguas, así como grafitis en sus paredes, los cuales no pudimos encontrar ninguno. Pasando por una sección con rejas, se pueden ver varios sitios donde caen gotas del techo y que formaban charcos, además de estalagmitas. Como dijimos anteriormente, Antigua Cera queda ubicada en el sureste de la isla, limitando con las poblaciones de Camari al norte y con Perisa al sur. A ambas ciudades se puede llegar con autobús desde Fira, que es la capital de Santorini. Además, es posible subir a pie desde ambas ciudades, pero solo se puede acceder con coches desde Camari al norte. El sitio arqueológico tiene una entrada que cuesta 6 euros, una entrada reducida a 3 euros y existe una entrada conjunta de 15 euros, válida por 3 días, la cual incluye Antigua Cera, Akrotiri y el Museo Arqueológico de Santorini. Para visitar Antigua Cera se necesitan entre hora y media y 2 horas, y para visitar la fuente Zoódojos se necesitan al menos otros 40 minutos. Si les gustó este video, les recomendamos el video de Rhamnous, la ciudad antigua mejor conservada de Ática, y el video de la cueva del Ninfolepto en las cercanías de Atenas. Además, los invitamos a suscribirse al canal. En un futuro próximo vamos a explorar otros sitios en Santorini, como sus exóticas playas y sus pueblos encantadores. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.